Bombazos en el metro, millonarios asaltos a camiones Brinks y ahora el robo de joyas, en el que se vio afectada la dirección de crédito Prendario, son algunos de los hechos que ponen en alerta a la ciudadanía. La sensación de seguridad parece estar en entredicho tras esta seguidilla de hechos. Para conversar sobre esto estamos con quien fue el presidente de la agrupación de víctimas de la delincuencia, luego asesor del Ministerio del Interior durante el gobierno anterior y hoy diputado por el Distrito 54, la región de Los Ríos. Nos referimos a Gonzalo Fuenzalía, quien nos acompaña esta tarde para abordar este tema tan sensible para la población. Diputado a esta altura, porque la última vez que lo entrevisté era Gonzalo. No, sigo siendo Gonzalo. Sigue siendo Gonzalo. Diputado, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuándo se produjo el asalto? Porque estábamos revisando, ¿no?, parte de tu carrera y tú dices, del asalto hasta la creación de la oficina, el gobierno y luego este puesto de diputado ha pasado un buen tiempo. Sí, el 2006. El 2006. Cuando entraron a tu casa, a ver si podemos refrescar la memoria de todo. Bueno, el 2006 me asaltaron. Fue un hecho especial porque venía llegando recién la reforma procesal penal a Santiago. Esto partió en regiones y finalmente el 2006 llega a Santiago, donde llega todo un proceso penal nuevo, donde las víctimas tienen rostro, donde los delincuentes se les conoce la cara porque salen en la televisión, en las audiencias públicas. Claro. Y ahí yo en mayo me sufro un robo con intimidación, que fue bien intimidante. Violento. Fue violento y fue bien intimidante. Gracias a Dios no lamentamos nada, aparte de pérdida de cosas que uno las puede recuperar con trabajo, cosas materiales. Pero la vida nuestra y un poco nuestra integridad psíquica también nos pudimos recuperar con mi señora en todo este tiempo. Y formamos una fundación, o sea, hicimos hasta una manifestación en Plaza Italia, que llegó harta gente, y un poco sentimos como el deber de hacer algo más que ser una víctima, sino que empezamos a hacer la voz de mucha gente que me escribía mail. En esa época no estaba ni el Twitter ni el Facebook, era todo por mail, y me llegaban cientos de mail diarios. ¿Sentiste que estabas aunando fuerza? Sentía como que estaba haciendo la voz de gente que había sufrido lo mismo y que no había podido o no se había atrevido a hablar. Y yo me atreví a hablar, incluso hasta recibí amenazas. Me tiraron lo más fuerte que vi fue que me tiraron una polera con un eslogan que tenía Joaquín Lavín, que se llamaba Ahora te toca a ti, con sangre. Me la tiraron un día. ¿Esto es una manifestación? No, un día abro la puerta de la casa y en el jardín hay una polera y la recogemos y está ensangrentada entera y salía Ahora te toca a ti. Sí, fueron cosas violentas, pero yo creo que al final el que amenaza nunca hace nada, hace la amenaza nomás. El que te quiere hacer daño te hace daño y no te lo pregunta y no te lo avisa. Y bueno, ¿qué voces estabas aunando en ese momento? Gente que veía como los delincuentes asaltaban, no importaba, se hablaba de la puerta giratoria, no había responsabilidades, no había culpables. Bueno, vivimos en Chile un proceso de aumento de la violencia que ha ido aumentando cada vez más. En eso yo creo que no había un retroceso. Hoy día no hay impacto, o sea, hace 6 años atrás si había un robo con intimidación que amordazaban a la familia, como el caso mío, o lo intimidaban, producía alto impacto. Salía en la televisión, exacto, salía en la televisión. Del diario. Si quemaban un auto, producía obviamente un auto quemado, por ejemplo, era un hecho noticioso. Y finalmente, si ponían una bomba en cualquier lugar, también era un hecho hipernoticioso. Hoy día hemos ido perdiendo la capacidad de asombro, porque la verdad es que todos estos delitos como que pasaron a ser parte de la vida normal. Hay hechos que todavía nos producen todavía una sensación de en qué país estamos viviendo cuando hay bombazos que lesionan personas. En el metro. Claro, eso no haya ocurrido. Pero la verdad es que hemos ido perdiendo la capacidad de asombro y la violencia de alguna manera, y la pérdida también de respeto a la autoridad, de alguna manera, que son las policías, también se ha ido cada vez perdiendo. Y hemos entrado en una espiral de alguna manera de entre violencia también y delincuencia que se transformó como parte de la vida. Siempre nos dicen, bueno, que nosotros somos sufrimos menos delitos o somos un país menos violento que otros países de Latinoamérica, y eso puede ser. Pero la verdad es que en comparación de lo que era Chile el año 2000 a lo que hoy día, 15 años después o 14 años después, es totalmente distinto, y eso hace obviamente que nuestra legislación también tenga que ser afectada por esto. Desde una mirada más independiente, ¿las cifras reales qué nos dicen? ¿Que la delincuencia ha aumentado? Las cifras reales, al menos en el gobierno anterior, vimos que decayeron. Decayeron abruptamente después de un terremoto, que se podría asignar que parte de esa caída fue porque Chile vivió una situación especial que fue un terremoto de emergencia. Pero después, si bien aumentó en los años, fue menor que los años anteriores. O sea, siempre había una disminución a la baja, pero se generan focos
focos especiales cada año. Por ejemplo, hoy día vivimos un tema con el terrorismo, que no había sido el gran tema de los años anteriores. Vivimos también un tema de robos millonarios organizados a través de bandas, como los robos del aeropuerto, hoy día la Tía Rica. Vemos el tema de los cajeros. O sea, vemos una delincuencia que va cambiando también porque el delito va mutando, en el sentido de que el delincuente hoy día busca el dinero. Busca la joya y busca el dinero, algo que se pueda reducir en forma fácil. Esos delincuentes que entran a las casas y roban el plasma, la ropa, como que cada vez va desapareciendo más, y hoy día los delincuentes van armando bandas para robar donde hay dinero. ¿Y dónde hay dinero? Bueno, hoy día hay dinero en los camiones de transporte de valores, hay dinero en los cajeros, hay dinero, y eso es lo que más me preocupa a mí, en las cajas de vecinos, que manejan entre 1 y 2 millones de pesos. Y eso es un tema que yo estoy por lo menos en la fundación lo estamos estudiando, porque no hay cifras de cuántas cajas vecinas asaltan, pero es un tema que me da la impresión de que viene. Y vemos también, vemos que se busca ese tipo de asaltos, que es dinero en forma fácil, o sea, que se puede reducir en forma fácil. ¿Y dónde están las falencias mayores del sistema? ¿Están en la judicialización? ¿Están en que no vemos efectivamente que hay penas contundentes para quienes cometen delitos? Mira, hay muchos, ¿En las policías? Hay muchos cuellos de botella, y hay mucha, yo te diría que no existe una sola solución, que si hacemos esto, inmediatamente van a bajar. Por ejemplo, te doy el ejemplo, los cajeros automáticos. Los cajeros automáticos se dictó en el gobierno pasado, a fines del gobierno pasado, el decreto supremo 122, que le establecía a los cajeros medidas de seguridad. Y hoy día los cajeros, la mayoría tienen que tener, ya todos tienen una camisa de alguna manera de metal, que hace difícil para que no salgan con el cajero. Exacto, para que no lo laceen, porque antes lo laceaban o hacían oxicorte. Hoy día tienen que poner una bomba para poder desmantelar el cajero y poder robar su gaveta. Eso ha producido que hoy día obviamente los bancos ponen menos cajeros, porque las medidas de seguridad que se le están pidiendo son mayores que las que había antes. Y eso es más caro. Eso es más caro y es más difícil, porque obviamente yo ponía antes un cajero en una farmacia, al lado de la calle, pero hoy día ese cajero tiene que tener, hoy 22 de septiembre, tiene que tener una cámara de imágenes, y tiene que tener una alarma, y tiene que estar conectado a un sistema de alarma, un circuito de alarma. Eso todos los cajeros en Chile, hoy día, 22 de septiembre. Desde julio ya hay obligación para todos los cajeros. Y en 5 años más, cajero que se ponga, o cajero antiguo que esté, tiene que tener o encamisado, o blindado, o encriptado de dinero. O sea, hoy día las medidas de seguridad para un cajero son mucho más difíciles. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Que ponemos mayores medidas de seguridad, hacemos más difícil el robo cajero, pero los asaltos ocupan otro tipo de técnicas. Y hoy día ya empezamos con el tema de poner un bombazo o de alguna manera a través del gas poder hacer explotar el cajero. Entonces, no hay una medida efectiva. Yo por un lado rebusco, pero por otro lado se moviliza para otro lado el delito. Y así como hoy día, antiguamente no habían asaltos a cajeros, a camiones transportistas de valores, no habían. Había muy poco, había uno al año. Hoy día yo te diría que desde que los cajeros empezaron a ser más seguros, el delito se trasladó a donde había dinero que estaba más vulnerable. Y eso pasa comúnmente. Es un delito que se ha ido modernizando. Te lo pregunto de inmediato porque hace algunos días alguien me colgaba la foto en Twitter. ¿Por qué acá en Chile no se usan esos cajeros que están empotrados a la muralla de mármol, por ejemplo? O sea, que tú dices, acá es imposible, que son los que uno ve también en otros países. Porque generalmente en Chile las cosas, generalmente se hacen las leyes después que las cosas están instaladas. Lo lógico en todas las partes del mundo es que los cajeros, no sé si en todas las partes del mundo, pero la mayoría de los países un poquito más desarrollados, e incluso no tan desarrollados, los cajeros siempre están empotrados. Están empotrados a la pared, solamente uno de la pantalla, de hecho están en la calle. Está en la calle. Y todo el retiro de dinero se hace por una zona estanco, es decir, por atrás. En Chile, interiormente. O sea, cuando una persona está retirando el dinero en una gaveta, no lo ven. Nadie lo ve, el público no lo ve. Pero acá en Chile es todo al revés, los cajeros el retiro viene la puerta por adelante. Y como una pecera. Exacto. De vidrio. No, viene por adelante y no hay ninguna zona estanco, o sea, no hay ninguna zona de aislamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que finalmente nos empezamos a preocupar cuando lo que existe empieza a ser riesgoso. Y ahí decimos, bueno, tenemos que legislar. Pero resulta que ya hay 8.000 cajeros ya, entonces no es tan fácil. Y hay una reticencia a los bancos que han invertido, hay un negocio, hay toda una cosa armada. Lo lógico es, en el minuto que se empezaron a poner los cajeros, haber hecho una legislación, obviamente, para regular eso. Eso es lo que yo creo que siempre vamos reaccionando más que previniendo. Y eso es uno de los temas que finalmente yo te diría que son uno de los problemas que tiene la delincuencia. Hoy día la prevención, de alguna manera, del delito es bastante nula. Compleja, claro. Y nula, te diría. Y lo que es generalmente es una reacción de persecución. Y yo pongo siempre un ejemplo. Hoy día en Chile
de acuerdo a la normativa que tenemos, del artículo 85 del CPP, establece que los carabineros, de alguna manera, o las policías de investigaciones, para solicitar tu identificación, tienen que tener un caso fundado. O sea, tú tienes que estar cometiendo un delito o teniendo la intención de cometer un delito o tener información útil para un delito que se está investigando. Si no, no te pueden pedir un carnet de identidad. Entonces, muchos carabineros, la verdad, como esa norma es bien ambigua, la verdad es que ya la labor preventiva no la realizan. Mejor evitarse problemas. Exactamente, es un problema administrativo porque cuando lo empezaron a hacer, de alguna manera empezaron a declarar todas las detenciones que producían después del control de identidad y les traía sanciones administrativas, en fin. Entonces, hoy día yo digo, o las policías pueden hacer prevención, o sea, puede una persona, un carabinero pararse en una esquina y ver a alguien que le parece por su ojo, porque obviamente el carabinero tiene un ojo mejor que el de uno. Más entrenado. Más entrenado. Dice esa persona, mira, esa persona no debería estar acá, en fin. Yo le pido su carnet de identidad y de repente me doy cuenta que con el carnet de identidad esta persona tiene una orden de detención pendiente o está violando una cautelar. Sobre todo hoy día que la información la puedes portar y llevar en cualquier parte. Exacto. O sea, puedes realizar un control de identificación ahí mismo. Entonces, hoy día la verdad es que hoy día una de las cosas del debate que viene es decir, bueno, queremos una sociedad con libertades individuales y colectivas, que obviamente la tenemos que tener y todos estamos de acuerdo en eso y todo lo que ha avanzado el país en eso. Pero también queremos tener una sociedad segura. ¿Y cómo poder combinar esas dos cosas? Te hago de inmediato esa pregunta, porque debatíamos hace algunas semanas en la radio a propósito de este atentado terrorista en el metro de Santiago, que deja 14 personas heridas, que vamos a tener que aceptar que hemos perdido ciertas libertades. Y que tenemos que aceptarlo en la medida también que nos vamos desarrollando, como país, digamos, como nación. Y tenemos que aceptar que eso es parte de esto, si es que queremos vivir en paz. Bueno, esto no en una psicosis, pero sí estoy de acuerdo, pero por lo mismo es un debate ideológico. Yo cuando el año 2006 a mí me asaltaron, no existía nada para proteger a las víctimas. La reforma procesal penal se había hecho en un sistema netamente garantista, donde el delincuente tenía garantizada su defensa, los fiscales actuaban obviamente por un mandato que nosotros al hacer la denuncia se lo entregamos, pero actúan bajo una acción pública. Y la verdad que las víctimas no tenían abogado, no tenían reparación psicológica, no tenían nada. Y partió un debate, cuando yo partí diciendo esto me tildaron de loco, pero ¿por qué las víctimas? Si las víctimas de alguna manera están fuera del sistema, porque las víctimas de alguna manera solamente sirven como testigos, en fin. Bueno, pero finalmente el debate lo ganamos y hoy día hay una reforma, la Constitución contempla que el Estado tiene que darle una solución jurídica a las víctimas y tenemos un programa que por lo menos yo en el gobierno anterior quedó como un programa presupuestario y en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet está crear el Servicio Nacional de Apoyo a Víctimas. O sea, después del año 2006 al 2014 logramos de alguna manera un cambio en una reforma constitucional y en una institución que está pronto a crearse. O sea, hoy día muchas de las cosas que yo creo que podemos debatir son porque la sociedad empieza a cambiar y las necesidades son diferentes. Y así como hace 5 años atrás no se nos ocurría que hubiera un grupo anarquista poniendo bombas en contra del sistema, hoy día sí los hay, entonces tenemos que pensar eso. ¿Hay una discusión ideológica que está pesando muy fuerte? Estoy tratando de recordar lo de la ANI y los agentes encubiertos. Cuando cualquier persona con 2 dedos de frente, también Gonzalo, sabe que hoy día se busca ese tipo de información. No sé si con el título agente encubierto, pero hay gente buscando información sobre otras personas que están dedicadas, no sé, a actos terroristas o actos delictuales de mayor envergadura. Bueno, mira, 2 cosas. Lo primero es que la ley de inteligencia, que es la ley 19.974, le da la facultad a la ANI para encargar actos de inteligencia, o sea, acciones de inteligencia a la inteligencia policial y a la inteligencia militar. La inteligencia policial y la inteligencia militar, de acuerdo al artículo 31 de esa ley, le permite tener agentes encubiertos. O sea, la ANI hoy día perfectamente puede tener agentes encubiertos, no son parte de la ANI, pero son parte de la inteligencia, se los puede solicitar a la inteligencia militar o a la inteligencia policial. Por eso cuando a mí me dicen, la ANI que tiene agente encubierto, pues si ya los puede tener, o sea, no los puede tener ella, pero puede hacer uso de los agentes encubiertos porque la ley le faculta, y sin orden judicial, que eso es lo que la ley le permite. Ahora, respecto a lo otro, sí hay un debate ideológico, porque todos estos temas, en que en el fondo yo le doy, creo, más elementos de seguridad para proteger el Estado de Derecho, la democracia y a los ciudadanos, genera un debate de quiénes son más garantistas, que hay mucho, y en el Parlamento a mí me toca ver todos los días, o sea, temas como el diputado Chilin, por ejemplo, que plantea derogar la ley antiterrorismo, porque en el fondo el terrorismo solamente existía desde el Estado, entonces una mirada ideológica, el terrorismo solamente existe cuando el Estado lo ejerce, si no, no es terrorismo, si no es delitos común. Y nosotros pensamos que no, que existe terrorismo, que eso es una situación excepcional, y por eso tiene una legislación excepcional y tiene atribuciones excepcionales para las policías para investigar porque es un delito complejo. ¿Te fijas? Entonces, hay una mirada ideológica
obvio, así como hay diputados que yo los he escuchado en la comisión diciendo, mira, a mí me parece mal que existan cámaras en las calles, porque viola el derecho a la intimidad de las personas. Bueno, Y ahí entramos a un debate, pero es que es un debate ideológico que yo me lo topo todos los días. Muchos de los diputados no lo dicen públicamente, no se atreven a decirlo en una radio, en la televisión, pero en las comisiones y en el mismo debate en el hemiciclo, cuando nosotros o cuando se presentan leyes que tienden a hacer más segura la sociedad, bueno, entramos a un debate ideológico en que en el fondo no están dispuestos a que se les prive de libertades o en alguna manera que un sistema que sea menos garantista de lo que hoy existe. Un debate que hemos querido asumir en una conversación súper interesante con el diputado Gonzalo Fuenzalía. Gonzalo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Soledad, y por esta invitación. Y bueno, muy interesado en que sigamos debatiendo estos temas porque tenemos para rato. Sigamos conversando al respecto. Vamos a la pausa por mientras y ya volvemos.